Buen día, mi nombre es Moisés Chacón y soy alumno de licenciatura en Administración de Empresas en la Mariano Galvez. El tema de hoy es edificios industriales. Su función primordial es la protección de los empleados contra la inclemencia del tiempo, de la maquinaria y de los materiales contra la intemperie, del robo y de otras causas de pérdidas o deterioro. El edificio, la maquinaria y el personal combinados constituyen una máquina única o unidad de producción. Clases de edificios. El planificar la construcción de un edificio industrial, ya sea una planta industrial nueva o la ampliación de una existente, requiere tomar en cuenta los siguientes aspectos: necesidades presentes y futuras de la empresa, situación financiera, condiciones económicas en general, cambios en el mercado, normas y reglamentos municipales que afecten en sí al edificio. Hablemos del edificio de un solo piso. Se prefieren edificios de una planta cuando se buscan grandes superficies de piso. La importancia de la circulación continua de los materiales en procesos que se encuentren en un mismo nivel con el mínimo de obstrucciones es una circunstancia favorable para la construcción de instalaciones de una sola planta, aún en áreas donde el costo de terreno sea muy alto. Pueden ser construidas instalaciones grandes a un costo razonable que proporcione espacios de trabajo con el mínimo de columnas y por medio de lucernarios y ventiladores que proporcione luz y ventilación necesaria. Algunos factores de decisión es cuando existe un bajo costo del terreno, tiempo limitado para construir, menor terreno perdido en columnas y escaleras, se necesita de una mayor flexibilidad para futuros cambios en la instalación, rutas de trabajo más eficientes, inspección fácil y eficaz, aprovechamiento de la iluminación y ventilación natural, aislamiento de trabajos peligrosos, bajo costo global de funcionamiento. Y así tenemos también edificios de varias plantas. Estos edificios son ventajosos, donde se desea la circulación por gravedad en los procesos donde el terreno sea de área limitada o donde el costo del terreno sea muy elevado, para los tipos usuales de construcción y para cargas vivas en los entrepisos. Se considera económica una separación entre columnas de 12 a 14 metros en ambas direcciones. El piso superior de este tipo de edificios puede considerarse de una planta con claros más largos y un techo que proporcione iluminación interior y ventilación natural. Algunos factores de decisión. Cuenta el costo de terreno, es muy alto, área limitada del terreno para construir, existen cargas bajas correspondientes del producto y el equipo a utilizar, utilización de los situación por gravedad, menos calor transmitido a través del techo. Tanto en la construcción de edificios de una planta como de dos plantas. Por ejemplo, en la Municipalidad de Santa Cruz de Quiché regula con frecuencia la longitud de luces sin obstrucciones, el número de personas por edificio, las provisiones de salidas, los medios de servicio, las cargas de los entrepisos, la ventilación, la protección contra incendios, los riesgos y tipos de construcción y en los varios niveles de número de pisos. Hablemos de los tipos de edificios. Existen tres tipos de edificios dentro de los cuales se realizan actividades productivas. Los edificios son clasificados de acuerdo a los materiales utilizados para su construcción y se conocen como edificios de primera, segunda y tercera categoría. La primera categoría. Su estructura principal está formada por vigas y columnas rígidas de hierro armado y rellenos de hormigón, los cuales transfieren sus fuerzas hacia las zapatas individuales del mismo material. Los muros, tanto exteriores como interiores, son de ladrillo o block, con un acabado que les provee una superficie lisa, impermeable y fácil de limpiar. Tenemos la segunda categoría. En este tipo de construcciones predomina el acero estructural con una combinación de concreto armado en cantidades menores, ya que este último servirá de apoyo a las columnas de acero. Ya los tabiques de relleno, la cubierta superior del edificio puede ser de lámina de zinc, de asbesto, cemento o en algunas secciones de losa de concreto armado, dependiendo de la función del ambiente. La tercera categoría. La madera es el material que interviene fundamentalmente en la construcción de estos edificios. La cimentación de estos, como la de los anteriores, es de concreto armado,
La estructura principal está formada por columnas y armaduras de madera. Cuando los claros son grandes, cuando los claros son pequeños, se usan vigas de madera en lugar de armaduras, los cuales soportan la cubierta superior, que puede ser de lámina o de zinc, y en algunos casos de lámina ondulada de cartón impermeable. Sus pisos son de hormigón rústico. Hablemos de los techos industriales. El techo es el elemento que cubre toda la construcción. La forma y materiales a utilizar dependen del tipo de industria, entre paréntesis, proceso de producción, y el funcionamiento del edificio. Los factores determinantes de un techo son impermeabilidad, duración, seguridad, pendiente, aislamiento térmico y acústico. El techo necesita de dos elementos básicos, que es la estructura y la cubierta. Entre este caso tenemos la estructura. La estructura es el alma del edificio. Sobre ella se colocará la cubierta del techo para proteger la planta del medio ambiente. Existen varios tipos de estructuras, pero todas tienen el mismo fin, que es distribuir uniformemente las cargas para lograr una mayor resistencia, tomando en cuenta el peso de las cubiertas que se les coloca y el cual han de soportar. Tenemos cubiertas, que es un elemento constructivo que protege a los edificios en la parte superior. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Están las cubiertas planas o losas de concreto, también cubiertas con pendientes, que en este caso podemos encontrar 4, que son cubierta a una agua, cubierta de 2 aguas, cubierta de 4 aguas y cubierta de pabellón. También tenemos las cubiertas curvas. Hablemos de los tipos de techos. Techos de rama y hojas. Se trata de uno de los tipos que se han utilizado de tiempos arcaicos para la protección o refugios, usando los materiales que se encuentran en la naturaleza, como las ramas y hojas. Fueron utilizadas durante milenios e incluso en la actualidad en varios pueblos de América. Tenemos los techos de paja. Son aquellos que se realizan usando paja y fibras vegetales, ya sea colocándolo simplemente por encima de un alma o sostén de madera, colocándose para sostener la paja piedras, o en este caso utilizando lodo y paja. Se trata de aquellos que predominan en las chozas de pueblos antiguos, antes del uso de ladrillos y otros métodos. Tenemos el techo de madera. Se trata de los techos realizados con este material. Al ser uno de los materiales más abundantes y disponibles, ha sido usado para la construcción de las casas durante siglos, siendo que los techos se realicen con este material. Tenemos los techos de pieles. Se trata de los techos de las tiendas que hacían pueblos primitivos y principalmente pueblos nómadas, tipo de vivienda que ha perdurado en algunos pueblos hasta el tiempo reciente, que como tradición aún realizan edificacionales, por ejemplo tiendas. Tenemos los techos de piedra, que se trata de aquellos que se realizan con piedra, siendo sostenidos por vigas de madera y recientemente por vigas metálicas. También tenemos los techos de alquitrán y grava. Se trata en sí de recubrimientos para techos de madera e incluso de paja, esto con el fin de impermeabilizar la techumbre, impidiendo la entrada de la humedad y creando al mismo tiempo un aislamiento térmico. También tenemos techos de tela. Son aquellos que suelen usarse en tiendas como yo mencionaba, yurta, así como en tiendas de campaña como las que suelen usarse en casos de emergencia. Para ello se usan telas como la lona y otras. También tenemos lo que es techos de concreto. Es el material más utilizado actualmente para la construcción de casas y edificios, siendo que los techos se fabrican en este material. También tenemos los techos de lo que son láminas. Se trata de los techos que se realizan mediante láminas, ya se trate de láminas de metal, cartón, fibra de vidrio, PVC o de asbesto. Dentro de esto se maneja la ventilación. Ventilar significa cambiar, renovar, extraer el aire del interior de un local y reemplazarlo por aire nuevo del exterior con el fin de evitar su enrarecimiento, logrando con este eliminar el calor, el polvo, el vapor, los olores y cuanto elemento perjudicial o contaminante contenga el aire ambiental encerrado dentro del ambiente. También tenemos la iluminación industrial, que esto es la iluminación de una planta industrial. Se trata de que el edificio proporcione la comodidad
de contar con una buena iluminación, pero también que la misma sea el menor costo posible. Cuando se diseña el sistema correspondiente, el número de lux, sistema métrico, debe existir de cada área de trabajo. Puede ser el necesario sin que la iluminación sea excesiva, pero al mismo tiempo se desea que ésta no sea deficiente. Tenemos la iluminación natural. Cuando se diseña un edificio industrial, se debe prever que la iluminación natural sea incorporada por las estructuras físicas del mismo. La luz natural se obtiene de poner ventanales corridos a los extremos de las paredes laterales del edificio, así como las láminas plásticas de color claro en los techos o cubiertas de la planta. También tenemos la iluminación artificial. El edificio industrial debe estar diseñado para elaborar los turnos nocturnos con niveles de iluminación adecuados para las tareas de la misma forma y eficiencia de los turnos diurnos. Lo anterior solo se logra con una adecuada y efectiva iluminación artificial. También manejamos lo que son los ruidos. Se considera esencialmente cualquier sonido innecesario e indeseable, y es por ello que puede deducirse que se trata de un riesgo laboral. Actualmente el ruido es el riesgo laboral de mayor prevalencia, por lo que se señala como un verdadero problema de salud. Y manejamos lo que son los ruidos, los tipos de ruidos, que es el ruido continuo, ruido intermitente y ruido impulsivo. El ruido continuo se produce por maquinaria que opera del mismo modo sin interrupción, por ejemplo, ventiladores, bombas y equipos de proceso. Para determinar el nivel de ruido es suficiente medir durante unos pocos minutos con un equipo manual. Tenemos también el ruido intermitente, cuando la maquinaria opera en ciclos o cuando pasan vehículos aislados o aviones, el nivel de ruido aumenta y disminuye rápidamente. También tenemos el ruido impulsivo, que es de impactos o explosiones, por ejemplo, de un martillo, la pistola, es llamado ruido impulsivo, es breve y abrupto, y su efecto sorprendente causa mayor molestia que la esperada a partir de una simple medida de nivel de presión sonora. Dentro de esto, pues el control de ruido es un problema complejo que hay que abordar en su conjunto para así analizar sus componentes y manipularlos de tal modo que nos permita obtener el máximo aprovechamiento con el mismo costo de inversión y funcionamiento. Muchas gracias. Esta es la información de hoy. Suscríbanse y denle like.